Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Les deseamos que el Señor esté con ustedes, que Él bendiga sus corazones y sus vidas. Esta es una nueva transmisión que el Señor nos permite hacer a través de su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, transmitiendo desde acá de la ciudad de Palm Beach Gardens, Florida. Y la gloria y la honra sea para el Señor. Primero estamos agradecidos con Dios por darnos este tiempo, por permitir este espacio y poder estar conectados con ustedes a través de este medio. Le damos muchas gracias a Dios porque Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Les saludamos a todos los hermanos que nos estén sintonizando a través de radio por internet, su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Hermanos, deseamos que nuestro Dios bendiga sus vidas y derrame bendición también sobre cada uno de los miembros de sus familias. Igualmente también les deseamos a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Facebook. Estamos transmitiendo también en vivo, pero en audio. Les saludamos en el nombre de Jesús, deseándoles que Jesucristo pueda morar en sus corazones y que la paz de Dios pueda estar con cada uno de ustedes. En esta noche, este es el programa Has hallado la paz, transmitido por su servidor Abel Pérez, desde acá de la ciudad de Palm Beach Gardens, Florida, en Estados Unidos. El mensaje que estamos tratando, y vamos a ir directo a lo que es el punto que estamos tratando, ya que el tiempo se ha ido muy rápidamente. El punto que hemos venido hablando es el carácter de Cristo para buenas obras, el carácter de Cristo para buenas obras. Es bien interesante hablar de este asunto porque en nuestra vida espiritual necesitamos tener una preparación, una convicción, necesitamos saber en quién creemos, para qué creemos en Él y por qué creemos en Él. Entonces es bien importante que tengamos las cosas claras y no vayamos a confundirnos y no vayamos a hacer lo que no es correcto. Es bien interesante saber lo que estamos haciendo. Primero, antes de empezar, debemos entender que somos adoradores de Dios en espíritu y en verdad, según el Señor Jesucristo dice allá en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 22 al 24, que el propósito de Dios es buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, toda persona que cree en Dios, toda persona que forma parte de alguna organización religiosa, su propósito es adorar a Dios. Ese es el único propósito y eso lo entendemos, Dios lo entiende también. Pero es interesante preguntarnos de qué manera debo adorar al Dios que crió todas las cosas, al Creador del cielo y de la tierra y de todo el universo. Cuando nos referimos a Dios, estamos hablando de el único Dios verdadero. No hay otro mayor que Él, no hay otro igual que Él. Él es el único, Él es el todopoderoso. Y resulta que el todopoderoso busca que el ser humano le adore en espíritu y en verdad. Entonces tengo que preguntarme cuál es la forma de la adoración que yo debo llevar al Dios Todopoderoso, de qué manera yo puedo satisfacer su corazón. Y tenemos ejemplos en la Biblia, especialmente en el personaje de David. Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. También el Señor Jesucristo, si leemos Salmos capítulo 1 versículo 1, dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que no dejará de dar su fruto. En el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos que el apóstol Pedro dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Cuando él fue bautizado en el río del Jordán por Juan el Bautista, vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo todas
mis complacencias. Entonces, no ha habido otro que ha hecho la voluntad de Dios como Jesucristo, que es el Hijo unigénito de Dios, el cual vino al mundo para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación y la vida eterna. Entonces, tenemos que entender que sí, la Biblia menciona personajes que supieron agradar a Dios, en este caso David, y en este caso Jesucristo, que es el Dios hecho carne, 100% Dios y 100% hecho hombre hace 2000 años, según 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Él tuvo las cualidades, tuvo el carácter y las virtudes de poder agradar a Dios. Entonces, ahora, Gálatas capítulo 4 también dice que Dios ahora ha puesto en nosotros el espíritu de su Hijo, el espíritu del Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Pero no solamente somos coherederos con Cristo Jesús porque tenemos muchos beneficios que hemos logrado a través de esto, y uno de estos beneficios y propósitos por el cual Dios nos ha llamado es que también nosotros hemos sido diseñados para adorarle. Entonces yo tengo que saber de qué manera adoro a Dios, yo tengo que saber de qué manera voy a adorarle, porque estoy tratando con el Dios Todopoderoso, estoy tratando con el único Dios, ¿me entienden? Entonces esa es la cuestión, ese es el punto, ese es el tema que hemos venido hablando. Y para adorar a Dios Todopoderoso, no solamente podemos adorarle a través de una alabanza, no solamente cuando vamos a Él en oración reconociendo que Él es el que tiene la máxima autoridad, el control sobre nuestras vidas, sino en toda la extensión de la palabra. Y en este caso, en nuestra forma de vivir. Por eso Santiago dice que debemos de ser no solamente oidores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores de aquella palabra que estamos oyendo, en este caso la palabra de Dios manifestada y revelada en la Biblia, las Escrituras. Entonces vamos a ver, estamos viendo el carácter de Cristo para buenas obras, y vamos a comenzar nuevamente una vez más en esta noche, y antes pediremos permiso a nuestro Dios, pediremos su aprobación, pediremos su bendición para que podamos entonces leer su palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder, la palabra de Dios lo es todo. Por eso es bien importante que vayamos a Dios en una oración. Y yo invito a cualquier amigo, a cualquier hermano que nos esté escuchando, ya sea a través de Facebook o a través de su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, que es vía internet. Yo sé que los que están conectados en Facebook no pueden escuchar el mensaje de la radio porque no tienen quizás el link, pero en el futuro vamos a ver cómo ustedes van a ir obteniendo ese link. Pero para los que tienen el link y están escuchando desde la aplicación de la radio por internet, Dios los bendiga y vayamos en una oración a Dios para que Él dirija nuestros pensamientos. Oremos. Bendito Padre eterno, te damos gracias por este momento que nos permites estar conectados a través de estos medios que es Facebook Live y también esta radio vía internet. Padre, te damos gracias por los medios que últimamente han venido habiendo, Señor, por los cuales podemos ser utilizados y también podemos usar para que tu palabra pueda llegar a diferentes corazones. Gracias te damos, Padre, por nuestra vida. Gracias por las bendiciones que nos has dado en este día. Gracias porque has estado con nosotros como fue tu promesa, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te damos gracias de la misma manera por nuestras familias. Te damos gracias por nuestros hijos, por nuestras esposas. Te damos gracias por la iglesia, porque es columna y baluarte de la verdad, porque es tu pueblo, porque es la familia universal que tú estableciste, y te damos gracias porque nos has hecho miembro de esa iglesia, de esa gran familia en donde encontramos amor, encontramos paz, donde encontramos cariño, donde encontramos atención,
Gracias te damos, Padre, por la iglesia, y bendice a todos los miembros de tu iglesia en todas partes del mundo, a todos los hermanos que estén en oración. Te pido, Padre, que tú bendigas sus vidas, que tú suplas sus necesidades, que tú bendigas a sus hijos, que tu gracia, tu amor, tu paz y tu misericordia esté con cada uno de ellos. También te pido, Padre, por mi familia, por toda mi familia que está en México, en Guatemala. Te ruego, Padre, que tú estés con cada uno de ellos, en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas. Te pido que los guardes, que los bendigas y que los guardes del mal también, porque sabemos que el enemigo nos acecha cada segundo, cada minuto, pero gracias te damos porque tú estás con nosotros. Te pido, Padre, que bendigas a todos mis familiares y también a la familia que tenemos aquí en este país de Estados Unidos. Te pido, Padre, que tú los mantengas en protección bajo tus poderosas manos y que tu Santo Espíritu esté siempre con nosotros, guiándonos a toda la verdad. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das de poder hablar. Gracias por esas palabras que nos das. Te pido, Padre, que tomes el control de nuestro ser. Te pido, Padre, que tomes el control de mi boca, de mi lengua, de mi mente y de mi corazón. Te pido, Padre, que tú lo utilices y que sea tu palabra la única que hable y no nosotros por nosotros mismos. Gracias te damos, Padre, y vamos ahora a proceder con lo que queda durante el resto de esta hora, y lo vamos a hacer en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, amados amigos y hermanos que nos estén escuchando, ya sea a través de Facebook o a través de esta radio por internet, voy a invitarlos a 1 Corintios capítulo 4. Siempre nuestro punto de partida ha sido también Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5, pero ahora vamos a ver 1 Corintios. 1 Corintios, y vamos a ver el versículo capítulo 4 de 1 Corintios, y vamos a ver el versículo 1. Vamos a comenzar hablando ahí en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. Primera de Corintios capítulo 4, vamos a ver el versículo 1 en el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra aquí en 1 Corintios capítulo 4. Voy a leer en la traducción de la Dios habla hoy. Dice: dice la palabra en 1 Corintios, perdón que estoy haciendo algunas cosas a la vez aquí. Ahora sí, 1 Corintios capítulo 4, verso 1, dice la palabra del Señor: ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los secretos del plan de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que Dios me considere libre de culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Muy bien. Termina diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4. Termina diciendo el último párrafo del versículo 5,
que cuando el Señor se manifieste por segunda vez sacará a luz lo oculto del corazón, lo que está en tinieblas, Él lo sacará a luz. Y entonces Él dará a cada uno su alabanza, es decir, dará a cada uno el premio que le corresponde. Muy bien. Entonces, si Dios dará un premio según yo trabajé, según yo me esforcé, según yo hice el trabajo que me correspondía, entonces esto me lleva a pensar cuál es la calidad del trabajo que yo estoy realizando. En este caso, muchos de nosotros creemos estar formando parte de la viña del Señor. Y hay un himno muy bonito, especialmente los hermanos de la Iglesia de Cristo lo saben. Y, por ejemplo, en el libro de Cánticos Espirituales está un himno, el número 49, que dice: yo quiero trabajar por el Señor. Y sabemos que estamos trabajando para el Señor, sabemos que lo que hacemos en el Señor no quedará sin recompensa. Pero es bien interesante, es bien importante ponernos a pensar que también lo que no hacemos correctamente delante del Señor también no quedará sin recompensa, porque dice la palabra que Él es el que paga, Él es el patrón, Él es el jefe, Él es el que da ya sea justa retribución según nosotros hemos realizado la obra que Él ha dejado en nuestras manos. Entonces, posiblemente tú eres una persona religiosa, posiblemente eres un creyente en Dios, posiblemente formes parte de una organización religiosa, cualquiera que sea, y posiblemente tu corazón está el hacer la voluntad de Dios. Está ese deseo, está ese ánimo, está ese valor de servirle a Dios, pero en algún momento te has preguntado y has dicho: ¿será que lo que estoy haciendo Dios lo está aprobando? ¿Será que lo que estoy haciendo está satisfaciendo el corazón de Dios o no lo estoy haciendo correctamente? Entonces es bien interesante hacernos esas preguntas. ¿Por qué? Porque dice la palabra aquí que según la calidad del trabajo que se realice, es así como recibiremos la recompensa. Y por ejemplo, cuando trabajamos en una empresa, en una compañía, cualquier trabajo que sea, el trabajo es recompensado salarialmente según usted lo realiza, según su capacidad, según su entrega, según la calidad del trabajo. En ninguna empresa, en ninguna compañía, en ningún lugar del mundo aceptan a una persona que no esté dispuesta a hacer las cosas bien. ¿Me entiende? Y si por ahí hay personas que están haciendo las cosas, pero no tienen en ellos, en sí mismos, ese carácter, esa actitud por hacer las cosas bien, a muchos no les va bien tampoco, ¿me entiende? Entonces, en el Señor es prácticamente lo mismo, y vemos parábolas en los evangelios, la parábola de los talentos, la parábola del mayordomo infiel, la parábola de el buen siervo. Entonces son parábolas que con referencia al reino de Dios. Según tú trabajes en el reino de Dios, según tú te esfuerces, según tú te esmeras por hacer las cosas correctamente, Dios te va a dar tu recompensa. Y según tú no hagas las cosas correctamente, también tendrás tu recompensa. Por eso es bien interesante saber qué recompensa tendremos. Los apóstoles estaban seguros que recibirían buena recompensa. Entonces, analizando el carácter, analizando la forma de pensar, la forma de vivir de ellos, nos damos cuenta que fueron personas que se esforzaron. Nos damos cuenta que fueron personas que se entregaron por completo al servicio del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo escribe su carta a los Corintios. Por supuesto, esta carta es inspirada por el Espíritu Santo. Y en la carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo se va dirigiendo a todo creyente. Y por ahí a veces en las mentes de las personas que forman parte de cualquier grupo religioso que por ahí haya, algunos piensan que los líderes son los que tienen más responsabilidad, son los que deben hacer las cosas bien, porque ellos son los que conocen, ellos son los que saben,
solamente ellos tienen la responsabilidad de hacer las cosas correctamente. Normalmente en un grupo religioso los miembros que ocupan lugar de simple oyente tienen al líder de ese grupo como más santo, como más apegado a Dios, como más con más autoridad. Y posiblemente el hombre que esté desempeñando un liderazgo en cualquier grupo religioso tenga ese optimismo, tenga ese carácter de apegarse a Dios lo más que pueda. ¿Por qué? Porque son tres cosas que a un ministro, que a una persona que ministra los misterios de Dios lo llevan a empeñarse en hacer las cosas de la mejor manera posible. Y estas son tres cosas que yo he podido experimentar, he podido ver. Y una de esas cosas es la necesidad de hacer las cosas. La necesidad que hay dentro del pueblo de Dios te lleva a estar comprometido a hacer eso que estás realizando, en este caso en un liderazgo. Otra de las cosas es los beneficios que recibes cuando estás desempeñando ese liderazgo. Otra de las cosas es el gozo que tú tienes cuando estás desempeñando esa responsabilidad. Entonces son tres cosas: la necesidad, el compromiso con Dios y el gozo. Entonces, la persona que esté encargada de cualquier grupo religioso tiene motivos por el cual hacerlo, motivos muy poderosos. Y no es casualidad que tú lo veas que él se apega a Dios, porque él tiene siempre la preocupación de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero esta responsabilidad no es solamente para los líderes, no es solamente para las personas que están desempeñando una responsabilidad más seria. Esta palabra es un ejemplo, es un mandamiento, es una instrucción, es una doctrina para todo creyente. En este caso, si tú que estás escuchando te consideras un creyente en Dios, te consideras un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo, esta palabra es también tu responsabilidad. Tienes que comenzar a poner por obra esa palabra, tienes que comenzar a desempeñarte en esa palabra, tienes que comenzar a desenvolverte según lo que esta palabra te está instruyendo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, el versículo 5 dice que recibirás tu pago según hayas hecho. Entonces, ¿qué quisieras recibir de Jesucristo cuando Él se manifieste por segunda vez? ¿Te gustaría recibir regaños? Aunque la Biblia no habla de eso, la Biblia habla de condenación. E irán los justos a la vida eterna y los injustos a la condenación eterna. Entonces son dos cosas finalmente, las únicas que hay, son dos caminos, son dos lugares a donde tú puedes ir, son dos justas retribuciones que recibirás, una buena o una desagradable. ¿Cuál te gustaría recibir? Entonces el Señor le decía a los hebreos en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 11 en adelante, y Él les decía: escojan el bien para que tengan larga vida sobre la faz de la tierra. Y yo creo que a todos nosotros nos gustaría que cuando Jesucristo se manifieste por segunda vez, nos vaya bien, recibamos lo mejor de Él. Entonces, si queremos recibir lo mejor de Él, hagamos lo mejor de nosotros para que las cosas que Él quiere que se hagan de la forma correcta. Ahora entonces el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Corintios, dice el apóstol Pablo, versículo 1: ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los secretos del plan de Dios. El apóstol Pablo se expresaba de esta manera porque existía el riesgo de que los corintios los idolatraran. La idolatría es uno de los pecados que existen
que la Biblia señala que no debemos de cometer. Entonces, por el poder que los apóstoles tenían, por las cualidades que tenían, por la seriedad en cómo desempeñaban las cosas, existía el riesgo de que ellos fueran idolatrados por la iglesia. Y ese no era el plan de Dios con ellos. El plan de Dios con cada uno de los apóstoles es que estos hombres fueran colaboradores al ministerio de Jesucristo. Y eso era lo que precisamente ellos hacían. Por eso el apóstol Pablo trata de dejar todas las cosas en claras, ¿verdad? Para que la iglesia no tuviera un concepto en cuanto a ellos equivocado. Como hoy en día hay personas que se han autonombrado, que se han autonombrado, se han autodado a ellos mismos una autoridad que por naturaleza no les corresponde. Hoy en día vemos personas, especialmente por los medios, que dicen ser apóstoles. Y resumidamente quiero decirles a todos que el único que constituyó apóstoles fue el Señor Jesucristo. El único que puede constituir apóstol es Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14 en adelante, vemos las cualidades, los requisitos que una persona debía de tener para ser considerada apóstol. Tenía que ser testigo ocular, testigo físico de lo que Jesús había realizado. Una persona que no había sido testigo ocular, físico de lo que Jesucristo había realizado, no podía ser constituido apóstol. ¿Por qué? Porque tenía que ser testigo ocular de todas las cosas que Jesucristo había realizado. El apóstol Pablo, que fue ahora uno de los apóstoles más renombrados en el Nuevo Testamento, que escribe muchas cartas, él fue un apóstol por una experiencia única. Él tuvo un encuentro con Jesucristo en camino a Damasco, y eso lo puede ver en Hechos capítulo 22, versículo 1, y en Hechos capítulo 9, versículo 1. Puede usted notar, aclarar y ver esa historia. Y él fue constituido apóstol directamente por el Señor Jesucristo. Porque el único requisito para poder ser apóstol es tener un encuentro directo con Jesucristo, recibir una revelación directa de Jesucristo. Ahora, todos los que hemos creído formamos parte del mismo ministerio. Pero el ministerio ha llegado a nuestras vidas a través de la predicación del Evangelio de aquellos santos hombres, de aquellos hombres que se esforzaron por hacer las cosas bien. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 17. Y usted puede leer desde el versículo 17 en adelante, cuando Jesucristo hace aquella oración poderosa y grande oración en la última noche que él hizo la Pascua con sus discípulos. Y él dijo: Padre, no te pido solamente por los que están a mi alrededor, refiriéndose a sus discípulos, sino te pido también por los que han de creer en mí por la palabra de estos, que sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, unidad. Entonces nosotros formamos parte ahora del mismo ministerio, pero ya no hay un apóstol como los apóstoles del primer siglo, no hay. Y si alguien sale por ahí diciendo que es apóstol, es un mentiroso. Porque el único que puede constituir y tiene la autoridad de constituir apóstol es Jesucristo. Ahora, ¿por qué constituyó Jesucristo apóstoles? Porque había una razón importante. Efesios capítulo 4 te lo aclara. El propósito era perfeccionar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y todas las palabras de los apóstoles quedaron escritas en las cartas. Ahora la iglesia, que también llega a ser parte de ese mismo cuerpo, es dirigida por aquellos mismos apóstoles, por aquellos mismos maestros. Y hoy somos hermanos todos, formamos parte del mismo ministerio, del mismo cuerpo, y la responsabilidad y mandamiento que tenemos de parte de Jesucristo, según Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, es este: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros de la misma manera que yo os he amado. En esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros.
Entonces existía el riesgo de que los corintios idolatraran a los apóstoles y los tuvieran de una forma sublime, de una forma grande, como los más grandes de la historia, y en realidad sí lo fueron, pero ese no era el plan de Dios con ellos. El plan de Dios era que estas personas se dejaran usar para llevar el evangelio, y eso fue lo que ellos procuraron hacer y dejar claro. Por eso el apóstol Pablo dice: ustedes, dirigiéndose a los corintios, deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los secretos. Secretos son misterios del plan de Dios. ¿Y cuál es el secreto del plan de Dios? ¿Cuál es ese misterio del plan de Dios? También el apóstol Pablo dice: grande es el ministerio de la piedad. Jesucristo fue manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria, fue visto de los hombres, fue creído en el mundo. El ministerio de la piedad, el secreto de la piedad, es que Dios vino al mundo. Hace rato estábamos viendo la clase que dice que a Dios nadie lo vio jamás. Cara a cara nadie lo había visto. Corporalmente nadie lo había visto. Ahora dice la palabra, Juan 1, 17 y 18, el Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer a Dios. En Juan capítulo 14, un texto muy conocido, versículo 1 hasta el 6, dice: todo aquel que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Por eso nadie puede decir: yo conozco a Dios. Pero a mí no me cae bien Jesucristo. Usted no puede decir que conoce a Dios haciendo a un lado a Jesucristo. Si quiere conocer a Dios, entonces conozca primero a Jesucristo, crea en Jesucristo, reciba a Jesucristo, y Jesucristo le va a mostrar a usted quién es Dios y cómo es Dios. Y esa es la esperanza de cada uno de los creyentes. Primera carta de Juan capítulo 3, versículos 2 al 3. Que ahora somos hijos de Dios, que no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos cara a cara, y entonces sabremos cómo es Él. Esa es nuestra esperanza. Pero a Dios nadie lo vio jamás. Pero el Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo dio a conocer. ¿Cuándo? Cuando se manifestó en carne hace más de 2000 años y fue a la cruz y dio su vida, el rescate por todos los que quieren acercarse a Dios por medio de Él, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. No hay otro mediador. El apóstol Pablo no es un mediador, el apóstol Pedro no es un mediador. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. A Él sí hay que amarle, a Él hay que rendirle culto, a Él hay que rendirle adoración, a Él hay que obedecerlo, a Él hay que recibirle, porque dice la palabra: todo aquel que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, y no está en la verdad, y no está en la luz, está en la oscuridad, y no está en la vida, está en la muerte, y no está en la salvación, está bajo condenación, porque no tiene al Hijo. Por eso es bien interesante saber en quién creemos. El apóstol Pablo entonces procura dejar todas las cosas claras, y él dice: ustedes deben considerarnos como simples ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los secretos de Dios. Y esos secretos de Dios están basados en la divinidad de Dios, en el plan de Dios para salvar al mundo, en cómo el Dios ha salvado a la humanidad, qué cosas Dios realizó para salvar a la humanidad. Para algunos es increíble, para algunos es difícil de creer, unos no lo creen, pero todos aquellos que lo reciben, todos aquellos que lo creen, dice la palabra que han pasado de muerte a vida. Pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Entonces cada quien recibirá su recompensa, y Dios es claro en decir las cosas. Ahora dice entonces que ellos fueron solamente constituidos ayudantes de Cristo y fueron encargados para enseñar los secretos del plan de Dios. Pero ahora entonces él dice: ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Entonces dice la palabra, el apóstol Pablo: todo aquel que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza, debe demostrar que es fiel, debe demostrar que es sincero.
Y eso es lo que precisamente ellos procuraron hacer. Ahora, la gracia de Dios, la palabra de Dios, ha quedado en nuestras manos. Ahora tenemos una seria responsabilidad de cómo lo vamos a ministrar. Porque por la palabra de Dios bendecimos, por la palabra de Dios ayudamos a que otros sean salvos, por la palabra de Dios creemos que somos salvos, por la palabra de Dios recibimos el perdón de nuestros pecados, por la palabra de Dios podemos ayudar a que otros también reciban el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque esta palabra bella, esta palabra santa, esta palabra poderosa, capaz de transformar corazones, están en nuestras manos y es necesario que aquel que la enseñe, que aquel que la comparta, sea responsable, sea digno de desempeñar ese trabajo. Este es un mandamiento para todo creyente de la iglesia de Corintio. Es un mandamiento para todo creyente actual. Si usted es un creyente, procure estar en la verdad, procure estar en el verdadero camino. Déjeme decirle que hay muchos caminos que a los hombres les parecen buenos, ¿verdad? Pero algunos son basados en huecas sutilezas, algunos son basados en enseñanzas mal interpretadas, algunos caminos que les han sido enseñados a la humanidad son basados sobre falsas ideas, falsas doctrinas, falsos dioses. Las personas presentan a veces a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y es interesante, es necesario que cada hombre conozca al Dios de la Biblia, descubra al Dios de la Biblia, crea en el Dios de la Biblia, se consagre para el Dios de la Biblia y adore al Dios de la Biblia, al verdadero Dios. No a la fantasía, no la idolatría, no a aquellos hombres que se creen ser Dios. Y fíjese bien que disimuladamente por ahí hay hombres ahora, actuales, que se creen Jesucristo. Y ese es un grave error. Y hay personas que los siguen. Hay personas que les besan la mano. Ignorancia, falta de conocimiento. La palabra de Dios dice, mi pueblo peca porque le hace falta, ¿qué? Información, le hace falta la verdad. Conozca la verdad está en las Escrituras. Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es ¿por quién? Por mí. También podemos ver y seguir viendo más adelante, un poquito más. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el mismo apóstol, hablando a los Éfeso, a la iglesia de Cristo establecida en la ciudad de Éfeso. Cuando vemos las iglesias de la Biblia, aquí no estamos hablando de grupitos o de grupos religiosos, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, la iglesia que era dirigida, enseñada por los apóstoles. Y hay que tener eso en mente. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios, dice el versículo 6 del capítulo 2, Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros el gran amor que nos tiene y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras según Él lo había dispuesto de antemano. Aquí el apóstol Pablo comienza a dar un resumen de la conversión, un resumen de la salvación, el propósito del evangelio. Y él dice que el propósito de Dios es que
nos ha salvado en Cristo Jesús, nos ha resucitado en Cristo Jesús, nos ha hecho sentar en los lugares celestiales para demostrar su amor para con nosotros. Y todo esto, dice el apóstol Pablo, no ha sido nuestra propia acción, no ha sido nuestra propia justicia, no ha sido nuestras propias virtudes que nos han llevado a nosotros a tener un lugar en el reino de los cielos. No ha sido eso, sino que ha sido Cristo que ha venido, que se ha entregado por nosotros, que nos ha librado, porque Él fue el que nos crió. Versículo 10. Porque Dios fue quien nos crió en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué nos crió en Cristo Jesús? Su propósito es para que hagamos buenas obras según Él lo había dispuesto desde antemano. Desde antes de la fundación del mundo estaba el plan de Dios de crearnos en Cristo Jesús para hacer las cosas buenas, para hacer las cosas bien. Entonces, con Dios no podemos nosotros decir, pues es que hay muchas personas que malinterpretan el texto que dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A veces no es de la forma en que usted lo piensa, no es de la forma en que usted se lo cree en su mente. No, con Dios no es que en lo que más o menos me serviste te pondré mucho, no. Procure hacer las cosas bien. Jesucristo procuró agradar al Padre 24 horas por 7 días a la semana. Los apóstoles se consagraron para Dios, se condujeron en humildad, sirvieron a Dios de todo corazón, fueron hombres fieles de tal manera que dieron su vida por el amor del Evangelio. Y el apóstol Pablo termina diciéndole a Timoteo, enseña esto, lo que de mí has aprendido, para que los que creen en Dios también aprendan a ocuparse en buenas obras. Si tú eres un creyente, procura ocuparte en buenas obras. Si tú formas parte de un grupo religioso, procura ver e investigar si estás en el camino correcto, si estás haciendo las cosas correctas, si se te ha sido enseñado correctamente, porque es probable que estés caminando en una mentira, en una equivocación, en una mala interpretación, en un dogma humano que al final no va a tener buenos resultados. Si tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, séle fiel. Procura ser bueno en tu corazón porque Dios es bueno. Procura ser santo porque Dios es santo. Y dice que Él quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. El propósito de Dios para todo creyente es que los creyentes le imitemos en toda la extensión de la palabra. Dios los bendiga. Nos quedamos ahora aquí y en la próxima ocasión continuaremos viendo el carácter de Dios y cómo nosotros podremos imitarlo, cómo nosotros podremos asemejarnos a Él para que Él también esté agradado de nosotros. Que el amor de Dios, la paz en Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de todos ustedes. Dios los bendiga.